Hola, soy Marimar Vega Y yo, Efraín Martínez. y queremos invitarlos a nuestro rincón. El rincón de los errores donde errar es hasta bien visto. Los que peor la pasan y los que la pagan son los hijos. Muchos adolescentes en terapia que muchas veces lo que dicen es, no importa lo que yo haga, para mi papá o para mi mamá nunca va a ser suficiente. El cambio no está en los chavos, sino en nosotros. ¿Qué tanto confías en el hombre que elegiste para ser el papá de tus hijos? Aquí el problema es que papá no es el enemigo. Papá es el aliado. Papá es una parte fundamental en la vida de un hijo. Los conflictos de pareja por la crianza son gigantes. Hoy lo vamos a hacer como a tu papá le gusta. Hoy lo vamos a hacer como a tu mamá le gusta. No estoy diciendo, ya sabes cómo es tu mamá, ¿no? Que Claro. es una histérica que le encanta llegar puntual. Haces o sea, daño cuando Haces haces eso. muchísimo daño cuando haces Las- eso. Se dice por ahí que el peor acto de venganza de una madre contra un padre es poner a sus hijos en su contra. Eso. También creo que puede ser el peor acto de venganza de un padre contra Claro. una madre. No hay mejor regalo para un hijo que trabajarse uno mismo como padre. Sí, Sin eso sí. duda. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro rincón. Quiero robarles unos segundos antes de nuestro episodio para agradecerles de corazón por su compañía, por escucharnos, por vernos, por acompañarnos en todo este viaje. Y quiero pedirles que nos ayuden suscribiéndose a nuestro podcast. Es gratis y nos van a ayudar cantidades, porque así vamos a poder expandir nuestra comunidad, traer todos los invitados que nos puedan seguir sumando y seguir creciendo en esta tarea. Y además, si encuentras cosas de valor en el episodio, compártelas. De esa manera vamos a ir ampliando nuestra comunidad. Ahora sí, vamos con nuestro episodio. Gracias. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Rincón de los Errores. Hoy, como siempre, con una invitada de lujo, que es una psicoterapeuta que tiene un lugar muy especial y muy necesario para la sociedad, porque dentro de todas las cosas se dedica a ayudar a los padres de familia a mejorar las relaciones con sus hijos adolescentes. Tiene años de experiencia, ha sido conferencista en muchos de los colegios prestigiosos del país y hoy nos acompaña Ana María Aristi. Bienvenida, Ana María. Gracias, Efren. Gracias, Marimar. Un placer. Estaban en mi super lista de tops. Ay, qué padre. Sí. Nos encanta tenerte aquí. Estábamos hablando antes de empezar. No nos paraba la boca. Porque creo que es un tema del cual no hemos hablado en el Ujú, rincón así a profundidad. ujú. Y creo que va a ser muy necesario y con herramientas increíbles para la gente que nos escucha. Entonces, bienvenida. Sí, gracias, Marimar. ¿Nos puedes contar un poquito, un resumen para que la gente entienda por qué, sobre todo por qué decidiste dedicarte a los adolescentes y poner esta escuela? Básicamente porque yo creo que no tuve una adolescencia fácil, sobre todo emocionalmente. Es como, creo que como una revoltura muy, muy grande de emociones, de amistades. Las amistades son así como súper importantes en la adolescencia. Y lo que más me motivó fueron mis hijos, porque la verdad es que nos llevábamos pésimo, pero pésimo, pésimo. No había comunicación, yo era una mamá que gritaba muchísimo, todo el día estaba de mal humor. Me empecé a volver súper castrante, súper controladora. La crisis matrimonial en medio también era así como terrible. Y una de las cosas que me dio mucho miedo es pensar que cuando ellos crecieran, no me iba yo a llevar bien con ellos. Era como, a ver, yo no tuve hijos para estarme peleando con ellos todo el tiempo. Creo que alguna vez escuché esta frase de que el éxito de todo padre es que tus hijos regresen a ti por gusto, no por Ujú, necesidad. claro. Y yo decía, imagínate que los fines de semana el típico de vénganse a comer y es, ay, tengo que ir a casa de mi mamá. Dije, ay, no, qué horror. Y dije, tengo que hacer un cambio fuerte. Y me puse a estudiar muchísimo. Creo que mucho de mi trabajo se mide en lo que yo llamo horas Kleenex. Es cuántas horas he pasado con terapeutas, ¿no? En mi propio trabajo personal, sacando los Kleenex todo el tiempo. Y
Y ellos fueron los que realmente me motivaron, sobre todo Ana Fernanda, que es la más grande. Ella, tuvo la oportunidad de irse a estudiar fuera un año, y cuando se iba a ir a estudiar, me dijo: "Mamá, soy tan feliz, pero tan feliz. Al fin lo logré". Y yo decía: "Ay, qué bonito, qué Ujú. padre, mi amor, pero ¿por qué estás tan contenta?". Y me dijo: "Pues mira, la verdad, porque no te voy a ver en un año". Guau. Y mucha gente piensa que a lo mejor yo me senté a llorar y dije: "Qué barbaridad, esta relación está terrible", ¿no? Le dije: "Ay, mi vida, fíjate qué curioso, ve al diccionario y busca la palabra reciprocidad, porque a mí me pasa lo mismo que a ti, yo estoy tan contenta". Y dije: "Esto no puede seguir así", porque Claro. la lucha y la guerra era fuerte. Así es que dije: "No, algo hay que hacer". Mi intención era dedicarme a las parejas. Ujú. No quería yo tener pacientes adolescentes en terapia, me obligan dentro de la formación, y cuando empiezo a ver pacientes adolescentes me enamoro de ellos. Me enamoro profundamente y me doy cuenta que somos los papás los que tenemos que hacer un trabajo fuertísimo para podernos llevar bien con ellos, y el problema no es el adolescente. El adulto. Estoy convencida que el adolescente solo es el síntoma de lo que está pasando en la relación de pareja. O sea que tienes un punto de quiebre personal. Así es. Tengo ahí un tema en donde digo: "No, me tengo que dedicar a esto", porque, claro, uso a mis hijos como ratas de laboratorio, debo de confesar, ¿no? Los pongo en el laboratorio y digo: "A ver si es cierto que lo que yo estoy estudiando y lo que tengo que aplicar con ellos funciona". Porque si sí funciona, pues tengo que aplicarlo con los papás de mis pacientes. Y así fue como empecé a formar el curso de cómo acompañar a tu adolescente y no morir en el intento. Además el título Porque, está genial. Sí. híjole, es que es tanto que no sé ni por dónde empezar. Porque porque si se está criando en pareja, Ujú, porque si se está ujú, criando con papás divorciados, porque si se está criando solo la madre o solo el padre, o ujú. sea, supongo que tiene mucho que ver todos los escenarios. Todos. Para empezar, o sea, el común denominador, ¿qué crees que sea o cuál es el primer problema que tú ves de los padres hacia los adolescentes? Híjole, Marimar, yo creo que el problema hoy por hoy más grande es la falta de papá dentro del sistema familiar. Okey. Para mí, el papá es la fuerza fundamental. Yo entiendo, sobre todo en México, que se habla de el Día de las Madres, y la mamá contiene, y la mamá es muy importante, pero la verdad es que papá es quien le pone alas a los hijos para que salgan al mundo. Y, yo tengo esta creencia, que a la gente muchas veces no le gusta escuchar, que las mujeres somos un poquito, no todas las mujeres, castrantes y controladoras. ¿Y qué pasa? Que lo que hacemos es que siento que sobreprotegemos a los hijos, y la función de mamá es ceder los hijos a papá, y la función de papá es rescatar a los hijos de las garras de su madre. Y eso te lo oí en un episodio. No se vayan, no se enojen, no No. se molesten, escuchen. Todavía no, esperemos. Escuchen el porqué, porque es muy interesante. A ver, explícanos Sí, esa frase, me encanta antes que de que se ofendan las mamás. me encanta que digas: "Esperen, no se vayan, espérense". Pausa. Eso es súper interesante porque, a ver, incluso cuando yo lo escuché por primera vez y cuando yo lo estudié, claro que el estómago se me pegó a la columna vertebral y dije: "¿En qué momento? Si las mamás somos maravillosas, pero no tenemos garras". Pero si tú te pones a pensar, un si alguien ataca a uno de tus hijos, como mamá sacas las garras y los defiendes a toda costa. Aquí el problema es que papá no es el enemigo, Mm. papá es el aliado. Papá es una parte fundamental en la vida de un hijo. Y yo creo que las mujeres levantamos nuestras alas como si fuéramos la escultura del Seguro Social, abrazamos a nuestros polluelos, ¿no? Y al que yo llamo gorila espalda plateada, macho alfa de pelaje sedoso, que es el señor, le decimos: "Tú vete a la selva y vete a generar porque eres un estreñido emocional, no sabes tratar a mis hijos
y ve cómo les hablas, ve cómo los tratas. Y desde ahí, lo que ejercemos las mujeres es una gran sobreprotección. Y entonces nos cedemos los hijos a papá. Ese creo que es un problema muy grande. Y por otro lado, siempre hago esta pregunta: ¿qué tanto confías en el hombre que elegiste Ujú. para ser el papá de tus hijos? Porque así como nosotras aprendimos a preparar la pañalera y a meter 20 cosas y se te olvidaban y luego otra vez regresabas, papá también necesita aprender a ser Claro. papá, Si no lo ¿sí? hacen, si no los dejas, ¿Cómo practica? ¿cómo van a ¿Cómo practicar si que practica? no le puso el suéter y le dio gripa o que se le resbaló o sea, es normal? Claro. Entonces, ellos necesitan estar muy cerca de los hijos y creo que un gran problema que nos pasa a algunas mujeres es que no los dejamos estar cerca. Y hay un gran número de mujeres también, que es un gran problema, educando en solitario, Ujú, y desde ahí podemos escuchar mucho esta frase de: "Yo no necesito a ningún hombre en mi vida, yo ujú, puedo sola". ujú. A mí me educó mi madre y mi madre me sacó adelante. No dudo que haya esos casos, sin duda los hay, y son mujeres maravillosas que hacen un gran esfuerzo por sacar a los hijos adelante, pero no puedes no darte cuenta que papá es tan importante como mamá y que si no hubo papá, hay una falta, hay una carencia. Y, por ejemplo, si tú le preguntas a una mujer esa pregunta, Ujú. ¿confías en él? Y te dice: "No". Esa pregunta está muy interesante Ujú. y se la pienso hacer a todas mis amigas. Por eso. ¿Confías en el papá que le pusiste a tu hijo Ponle que para que ya sea ya el papá? elegiste mal, ya. Ya, o O sea, sea, ya la cajeteaste y ya estás con uno que no confías. Y Esa que te lo ha demostrado, ponle 1,000,000 de veces, no es tu teoría, no es no, porque seas una sobreprotectora, sino no. es una realidad. ¿Qué? Respiras primero, Marimar. Hay que respirar primero, porque claro que es una pregunta que te pega. O sea, no es una pregunta así como tan fácil. Y a mí me da mucha risa porque todo el mundo cree que yo sí confiaba, todo el mundo cree que yo no era castrante ni controladora. Yo no confiaba en el papá que elegí para mis hijos. Tuve que aprender a confiar. ¿Y qué necesitamos hacer las mujeres? Soltar, aprender a confiar y tener un trabajo personal como fuerte. Hay una pregunta que libera, creo, mucho a los hijos, que se le puede hacer. No es una pregunta, pero es una afirmación que se les hace a los hijos y es decirles: "Tú tienes todo mi permiso de querer a tu papá tanto o más que a mí". Pero a ver, para que hay un punto y puede ser que muchas de las personas que nos estén viendo, se pregunten: "Bueno, pero si el señor es narcisista, pero si el señor es violento, pero si el señor es golpeador, Alcohólico, tomador, droga sí. alcohólico". hombre. Ay, te van a odiar. Hombre. Ay, ay, Sí, es y que si no es como yo, exacto, y dice, si no es como yo, dice ella, si no es como yo, Exacto. exacto. Se le olvidan las cosas, Claro, es despistado, distraído. distraído. Ya se lo tengo que repetir 20 le voy a dar mal veces. ejemplo con el desorden. Exacto. A ver, sí creo que hay límites, ¿no? Y la idea es sí proteger a los hijos, pero también creo que tenemos que hacer un trabajo nosotras en cuanto a decir, bueno, ¿qué tanto no estoy confiando? Y qué tanto sí me viene bien soltárselo, porque a lo mejor yo soy la aprensiva Ujú. o yo soy la que tiene miedo, o yo soy la que todo lo quiere controlar para no sentir ese miedo, y pues tampoco está muy bien. Y sí es una práctica, es práctica, práctica, práctica hasta lograr maestría, porque primero es aceptar que no confías Ujú. y poder tener una buena comunicación con tu pareja y decir: "A ver, pues te lo suelto". Me da nervio. Me da nervio, pero te lo suelto. Luego las mamás tenemos una creencia muy chistosa. Es, si yo me voy de la casa por un fin de semana, esto va a ser una Un locura. desastre. ¡Qué barbaridad! Los niños van a comer pizza todo el día, no van a recoger. O sea, yo les voy a hacer falta. Sí. Claro que no.
O sea, La van a obvio pasar que no. bomba Claro. y no van a seguir el instructivo de 57 cosas que Que hay dejas. que hacer, claro, no. Se van a divertir, se van igual y no se bañan, Claro, igual se cenan a la hora que ensucian, quieran, sí. se ensucian, disfrutan a su papá disfruta a sus hijos, y no, la verdad es que no nos extrañan ni tantito, Y no pasa nada. y no pasa nada, no. Sí, esa frase y luego también te escuché en otro podcast decir que, el mal chiste de las mujeres de decir siempre: ¿cuántos hijos tienes? Tengo 2, bueno, 3. Sí. Y hablaba contigo, que nosotros hablamos mucho aquí muchas veces de las heridas, ¿no? Y Ujú. hicimos un episodio de qué les dolía a los hombres, Claro. y era muchísimo la La desaprobación, la subestimación. subestimación. Entonces, claro, cada vez que tú como mamá lo haces sentir que no lo puede hacer, pues en él va a despertar esta insuficiencia y esta subestimación de que se va a sentir un pendejo, Ujú. de que no puede hacer las cosas. Y ahí entonces la pareja empieza a distanciarse, supongo, muchísimo. Los conflictos de pareja por la crianza Eso. Ujú, son gigantes, ujú. gigantes, gigantes. No es para generalizar, pero a veces el hombre termina diciéndole a ella lo que quiere oír para que no moleste, ¿no? Porque se viene sintiendo totalmente subestimado, que no sabe, que lo hace mal, que no son los valores que ¿no? Ujú. Y entonces termina diciendo: "No, sí, sí, sí", pero en realidad quiere un espacio para tener un vínculo con su hijo a su manera, a su forma. Ujú. Que va a ser muy distinta que la tuya. Totalmente. Entonces, bueno, número 1, el papá es muy importante. Súper. Obviamente, no podemos hablar de cada caso en específico, No. entonces pensemos en un papá, eh, que no sus hijos no van a correr peligro real, como Claro. lo que decíamos, ¿no? O Claro, sea, obviamente por estamos supuesto. pensando en y supongo que incluso ya sean parejas de juntas o divorciados, Sí. es el mismo trabajo que se tiene que hacer y tratar de que sea la misma Claro que hay un reto presencia. ahí tremendo en los padres divorciados. Por eso cuando están en casa, tú se lo delegas al padre, pero Ujú. lo supervisas. Que creo que el chiste es que no, ¿no? Un poco el Siempre trabajo me es encantó. Pero Claro, cuando lo están separados, sí. supervisas. Oye, ¿cómo no, haces? no, me encantó porque ahora estoy empezando curso nuevo y entonces antes tuvimos una sesión con una pareja, yo tuve una sesión con una pareja y me encanta porque le digo, oye, qué emoción que en esta sesión esté aquí tu gorila espalda plateada, el macho alfa. Y entonces dice, sí, pero no se ha dejado domesticar. Entonces dije, no, maravilloso, maravilloso. En eso tienes razón, tú lo supervisas cuando están casados. Pero claro que es prácticamente lo mismo. A veces es como dicen, bueno, pero es que si estamos divorciados es más fácil. No, cada casa tiene su reto. No es fácil porque aunque estemos divorciados y tengamos hijos, hay que ponerse de acuerdo. Claro. Sería lo ideal. No quiere decir que pensemos igual, porque por alguna razón te divorciaste, y a veces llegar a un punto de encuentro creo que es muy complicado, pero por lo menos a mí una frase que me gusta mucho es: "Hoy lo vamos a hacer como a tu papá le gusta. Hoy lo vamos a hacer como a tu mamá le gusta". No Mm. estoy diciendo, ya sabes cómo es tu mamá, ¿no? Que es Claro. una histérica que le encanta llegar puntual. Mira, pues hoy, para evitar el pleito, lleguemos puntuales, No, no. Haces ¿no? Es que qué haces daño importante con el eso. lenguaje, que es lo que, o Haces sea, daño cuando Haces haces eso. muchísimo daño cuando haces las eso. bromitas pasivas del hijo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, o Se tiene que cambiar el empiezas a lenguaje. Exacto, liarte con los niños, como: "No, ven para acá", y allá viene la bruja malvada y, Ese tema exacto. quería ¿no? tocar. Yo la mayoría de los casos que escucho que tengo cerca o no, o sea, Ujú, siempre, y bueno, yo lo viví. Obviamente la mamá tiene que hacer a veces el poli malo porque pues es con la que ujú, estás todos los días, ujú, en la mayoría de los casos, la que te pone los horarios, la que te manda a bañar, la que te pone a hacer la tarea. Y entonces llega papá ujú. y es el poli bueno y entonces El él poli bueno. siempre trae la diversión y entonces siempre es padrísimo. Ujú, Y las mamás se sienten muy frustradas a veces con sí, eso, y como muy desplazadas también, como de que siempre son las histéricas, las malas, las locas, no sé qué. claro. Y eso también genera una distancia Total.
horrible en los papás, ¿no? Se tienen que poner de 100%. acuerdo. Pero fíjate que yo ahí tengo un truco para los señores. A ver. Si el señor dice justamente eso, ¿no? Hoy vamos a hacerlo como a tu mamá le gusta. ¿Obedeciste a tu mamá? ¿Hiciste la tarea? Ujú, A tu mamá no se le contesta así. ujú. Marimar, Efren, esa noche toca. Sin duda. Reforzarlo. Puro reforzamiento positivo. Pero claro, Esa noche hay le das un poco acción. de validación a toda la Ay, chamba que ella está claro, haciendo, ¿no? claro, Sí, una medallita. exacto, Sí, que seguramente es muy necesaria porque nadie se las da. claro. Y ella se siente como respaldada, ¿sí? Que es decir, híjole, estamos haciendo equipo. Es más, yo creo que incluso el hombre desde ese lugar podría generar que la mujer baje las defensas, Mm, Totalmente. ¿no? Es que hay una mezcla, a mí no me gusta el término, pero hay una mezcla que intoxica. ujú, Y es que ella, en su profundo amor e interés porque sea lo mejor para los hijos, ujú, cree que son de ella y quiere hacerlo de la mejor forma. Y este, como es medio tarado emocionalmente, o ujú, como que no le fluye, o como que le habla muy duro, o como que tiene una postura ujú, muy de hombre en la cultura en la sí. que ha O crecido, menos paciente, o ¿no? menos Para los paciente. berrinches y para Ujú, Entonces ella a mi manera, yo digo cómo. Y ahí de pronto este personaje dice, ah, qué delicia. claro. Que ella se encargue de la crianza, está perfecto. Y yo, pues, puedo ver mi celular, y puedo leer, y puedo ver mis series, y entonces y soy el está bueno. y soy el bueno, el de la diversión, y ella es la mala, y eso va deteriorando la pareja y la familia terrible, cuando Terrible. a veces tiene que ser, entre comillas, él el malo, Ujú, Ujú, y ella a veces tiene que ser la buena. ujú. Por eso hay muchas parejas que cuando se separan, y no sé si tú lo has visto en tu práctica, pero cuando se separan, muchos niños empiezan a pasar tiempo con sus papás hombres, Así ujú, es. porque cuando están casados es con ujú, la mamá se encarga de todo, y cuando se separan y el papá tiene que hacerse cargo esa semana, ese fin de semana, y le toca hacer la tarea, y ujú. le toca Ujú. salir, recuperan a su papá tras el divorcio. Es una Sí, locura. sí, sí, cierto. Bellísimo como lo acabas de explicar, porque así es, Ujú. así es. Bueno, y yo que estoy hablando con el experto también. Bueno, entonces la primera es que el papá sea presente. ¿Cuál sería la segunda cosa más común que ves que es por lo que sufren? Veo que les cuesta a los papás mucho trabajo. Ay, yo siempre he pensado, Marimar, que la confianza apesta, Okey. ¿no? Esto de tenemos demasiada confianza. Y muchas veces no por ser nuestros hijos quiere decir que tenemos el derecho de gritar, de insultar o de enjuiciar Mm, o de no poder nosotros con nuestras propias emociones. Estoy viendo muchos niños, muchos adolescentes en terapia que muchas veces lo que dicen es, no importa lo que yo haga, para mi papá o para mi mamá, nunca va a ser suficiente. Sí. Esta sensación de, ok, si me porto bien, siempre me va a faltar algo, ya, ya mejor me porto mal, o sea, ya, ¿no? Y es esta falta de empatía, esta falta de recordar, yo creo, cuando nosotros también fuimos adolescentes, si es que no la pasamos tan ujú, bien. ujú, Para mí es muy doloroso ver a estos chavos así, porque yo a lo mejor les puedo decir, a ver, yo te voy a dar una herramienta, vamos a ujú. llevarla a tu casa. Y regresan diciéndome, no, no puedo porque mis papás no van a actuar de esa manera. Mm, Y se van topando con pared. Por eso es a lo que me refiero cuando lo que digo es que el cambio no está en los chavos, sino en nosotros. De verdad, con 3 tuercas que aprietes, el adolescente es impresionante cómo te responde, pero el cambio sí tiene que venir mucho, muchísimo de nosotros. Yo tengo un dicho que no hay mejor regalo para un hijo que trabajarse uno mismo como padre. sí, eso Sin sí lo duda, hemos O sea, dicho, eso claro. de tener un padre medio cuerdo es lo máximo, es lo máximo. porque llega la niña de 15 años o el niño de 13 y le dice al papá, están ahí conversando, dice, ¡ay, muérete! Ujú, Y la mamá, "Ah, me quiere ver muerto. Y ujú, el papá, mi hijo quiere que yo me muera.
ahí, porque le meten el dedito en su herida, tiene Ujú. una herida, y Sí, entonces empieza todo este cosa, y es una forma de decirlo. O sea, lo vieron en YouTube, o sea, claro. no te está agrediendo, No. y se vuelve un drama, y tenemos muchos padres heridos, criando desde su herida y abriéndole heridas sin querer Ujú. Sin Sí, sí, a querer. sí, sí, sus sí. hijos. ¿Quieres tomar terapia, pero no sabes con quién ni dónde? Te tengo la solución. Entra a www.elrincondeloserrores.com y accede a nuestro nuevo centro terapéutico del Rincón, en donde encontrarás un equipo que se ha formado por años a mi lado, teniendo los más altos estándares de calidad. Busca allí tu terapeuta e inicia tu camino de transformación. Sin Y querer. si la gente que está escuchando dice, bueno, que pero yo, es que mi hija no, o mi hijo nada más no puedo, no puedo hablar con él o con ella, todo lo mismo, ¿no? O sea, todo lo Ujú. que yo haga se toma mal, si Sí. lo digo por la buena se toma mal, si lo digo por la mala se toma mal, grito sombrerazos, no habla conmigo. Ujú, ¿Qué son esas tuerquitas que puede cambiar un poquito la gente ujú, para mejorar, por lo menos en primera instancia, la relación? ujú. Principalmente yo te diría que no te lo tomes personal. ¿Qué dijiste? Sí. No, no es personal, esto que explicaba Efren. No es personal. A ver, un adolescente tiene una guerra de emociones interna ¿Y hormonas? y hormonas, su cuerpo no crece parejo. Las extremidades superiores e Mm, inferiores crecen 10 centímetros más que el resto del cuerpo por año. Entonces, van fíjate, hasta son como tribilines. torpes, sí, sí, Son sí, sí. torpes, o sea, ellos en su interior traen como toda esta tormenta de emociones, esta gran necesidad de pertenecer con los amigos. Ujú, Sí es una presión muy fuerte. Incluso el hogar debería de ser el lugar seguro para ellos. claro. ¿No? Y hoy que yo creo que ustedes y yo no vivimos, bueno, quién sabe, Manimar, Ujú. es esta parte de las redes sociales. Hoy, No, en mi mm, adolescencia, gracias a Dios, no había ¿verdad nada de que eso. no? Y siempre digo: "Y gracias". Y gracias. Hoy esa adicción y esas redes las llevan a la casa y todavía les cuesta el triple de trabajo. Ujú. Tenerles mucha paciencia y tenemos que aprender los papás a comunicarnos, decir cómo nos sentimos, que tenemos que hacer empatía. Es qué me pasa a mí con lo que a ti te está pasando y poderme poner en sus zapatos. Un adolescente, cuando tú haces empatía con él y le dices, te debes de sentir fatal. No creo que no la debes de estar pasando bien. Cuando yo tenía tu edad me pasaba lo mismo. Mm, Te veo cansado y me imagino que debe de ser horrible sentirse así. Y creo que traes mucha presión encima. Total. El adolescente lo que dice es: "Ay, por fin, sí, sí me entiende". se En quiere lugar sentir comprendido. Claro, en lugar de entrar a invalidar sus emociones, que es en lo que caen muchos padres, pero es que no tienes por qué sentirte así, pero tienes todo, porque vas a estar triste, Ujú, pero no te pongas bravo por eso, ujú, pero, o sea, Claro. descalificamos todas todo. las emociones y después queremos que nos cuenten. Sí, Mm. exacto. El tema de los límites con los hijos, que creo que es como súper difícil, porque también, el otro día tú también decías que se hizo un estudio donde también cuando en los hogares donde se prohibieron las cosas y sí se dijeron que no, tuvo mejor Sí, resultado a la Mm, gente muy permisiva. Entonces, supongo que tiene que haber como un punto medio, el tema del celular, por de ejemplo. las pantallas en casa, ¿no? ¿Qué tanto entonces sí, a veces sí hay que ser duro y poner límites y aunque te odien y te griten: Sí. "Quiero que te mueras", aguantar? O sea, porque qué difícil, ¿no? Sí. Generar empatía y ser buena onda, pero también tienes que ser a veces el malo del cuento y te la tienes que tragar, supongo. No, y te la voy a poner todavía más difícil. O sea, lo ideal sería que como adultos pudiéramos poner límites contundentes con formas suaves. Claro. exacto. O sea, voy a ser contundente, no me voy a mover de aquí, pero este límite se cumple. Ujú. Y muchas veces, lo fácil es poner el límite. Esto es el límite. El problema es Cumplirlo. cumplirlo, porque ya los papás empezamos a titubear, ¿no? Ay, ya me pasé. Ay, ya le castigué el celular 3 meses y a los 5 minutos se lo tienes que dar porque tienes que pasar por él y le tienes que llamar. Sí, 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 como pensar bien qué va a ser Sí. cuál va a ser el Entonces dices: "No, a ver, primero tengo que respirar, clarificarme,
ver qué límite voy a poner y darle seguimiento al límite. Luego tenemos mamás corazón de pollo, que dices: "Ay, no se portó ay, ya va mejorando, ya de ayer a hoy Exacto. ya entendió mi chiquito hermoso, no, ya". Y le regresas el celular y dices: "No, no". Es esta parte donde es la lucha interna, Total. Además que ¿no? tú pones el límite y después de poner el límite van a venir cerca de 58 presiones. Ah, claro. Una y otra vez, una y otra, y tienes que mantenerte, Sí. A mi mamá me decía: "No, no puedes ir", y yo le hablaba, es que yo te que le hablaba 40 veces Sí, claro. y me colgaba. Mamá, Exacto. pero por favor, pero por favor, si te soy la única que no va a ir. Y hasta que muchas veces lo conseguí perdonar, ¿Ven? ¿no? No, pero Claro. total, yo he detectado 4 fases, a ver qué tal A estás. ver, A ver, venga. Mire, la primera fase es Ujú. que el adolescente va a intentar negociar. primero, Entonces te claro. promete todo lo que soñaste de niña, Sí. todo. Te juro que, te prometo que, voy tal cosa, si quiero voy al retiro espiritual ese que quiere que Sí, haga, sí. ¿no? Y si tú logras no caer en la ingenuidad y saber que eso no va a pasar, ¿no? Ujú, Y te mantienes firme, entonces ahí entras al nivel máster. ujú. En el nivel máster, Se enoja. no, todavía no, No. lloran, Ah. hacen un movimiento de barbilla así. Y tú ya sabes que viene la lágrima, ¿no? Y tú tienes que aguantar porque ver llorar a un hijo es, Ah. me vas a dañar la adolescencia, tú nunca fuiste joven, tú no sabes qué es estar enamorado. Sí. Sí. Uf, pues si tú aguantas la lágrima, entonces pasas al nivel doctoral. Ajá. En el nivel doctoral conoces la definición de furia, Ujú, Ah, sí, es ujú, que sí, ¿no? así es. Y Sí. entonces miran al papá y le dicen, tú, ¿qué sabes? Que te las has pasado estudiando toda la vida y no sabes nada de la vida, me tienes envidia porque yo sí tengo amigos y tú tú no. no. Y tú lo quieres botar por la Sí, ventana, pero tienes que tener control. sí. Y cuando llega la mamá y se mete, Peor. dice, ¿y tú qué vas a decir? Si eres toda psicorrígida, por eso mi papá tiene otra. Uy, Uy, eso ya. va, Por empiezan con eso te unas cosas, odia. Sí. te Ujú. odia y nadie te quiere. Sí. Y tú la Ah, quieres, pero te controlas. mm, Y si ya llegas al nivel doctoral, entonces ya pasas al postdoctoral. Y es que después de 6 horas de batalla continua, ujú. Sí. cuando tú crees que ya todo acabó, No. está tomando aire, Sí. porque ya va a volver. Ya va a volver otra vez. Y así es, Ya, hasta todo. que por fin ya dormimos Sí. y al día siguiente nos levantamos y ya, Y no fue a la fiesta y no pasó nada No, y ya, ya. no no, pasó nada. ya pasó. Me encantan los 4 niveles, Efren, Es están tremendo. maravillosos. Es que además, seguramente todos los que hemos sido adolescentes, bueno, todos hemos sido Los adolescentes, hemos usado. o sea, Sí. tal cual, punto por punto. Y si tienes hijos, los debes de ver, los debes de reconocer, que Sí. así es. Además, el nivel argumentativo ahora es a otro precio, Porque además porque las ahora también escuelas te entrenan Mm, para eso. Tú vas a una escuela que te desarrolla el pensamiento crítico, te ujú, enseñan diálogo socrático avanzado, ujú. búsqueda de bases científicas, clase valora de mis argumentación. mis emociones, valídalas. Ah, sí, valídalas, Yo o no sea, sabía eso también. cuando era chica, imagínate todo lo que hubiera hecho, o sea, valida mis emociones. Sí, Exacto, sí, son sí, muy sí, peligrosos ahora para argumentar. sí. Y luego viene el quinto paso de Efren, que es, si no lo consigo por ahí, si mi mamá me puso el castigo, me voy a aliar con mi padre. Vamos a buscar el Ujú. eslabón más débil. Voy a buscar Sí, el eslabón más débil. Entonces voy con papá y a sí, papá le cierto, digo: eso sí. "Ay, papá, ¿cómo te pudiste casar con mi mamá? Es que de veras, yo ahora te entiendo, ¿no sabes? ¿De veras? Es que es histérica la pobrecita", ¿no? Entonces, el papá dice: "Claro, ahora me entiendes. Papá, pero ¿verdad que tú sí me vas a dejar ir a la fiesta?". Entonces, el papá se siente así como pavo real y dice: Claro, "Yo sí tengo una buena relación con mi relación con mi adolescente. hijo. No te preocupes, mi amor, yo te doy permiso". Y entonces, claro, ¿no? Uf, Ya el lo mato. matrimonio, ahí era exacto, exacto, Marimar. Ya ahí el matrimonio empieza a decir: "¿A quién hiervo en aceite primero? ¿A mi hijo o a mi marido?". Sí, sí, Exacto. claro. ¿No? ¿Qué tal que él llegue y te diga, pa, esa perimenopausia de mamá sí nos está dando Es que muy ya duro. están a 2 de poderte decir eso, ¿eh? Ya, o sea, es Ya. ya. O sea, pero mira, si te fijas, los 2 antes de empezar dijeron como terapeutas que amaban los adolescentes. Sí, Y como papás, o sea, a ti te encantan tus hijos adolescentes. sí. Pero creo que
gran parte del jugo porque les gustan es porque no hay que tomárselo personal y verlo como un juego. O sea, si tú lo ves así como lo acabas de decir: "Estoy en la maestría, estoy y nada de esto es personal", pues es como más fácil lidiarlo, ¿no? O sea, creo que sí, o sea, sí te hace como un callito, como Sí, sí un te hace. blindaje a que esto es un juego un poco, y que Sí. ya sabes que así va a pasar. Se te filtra algún dardo igual en el ojo, Seguro. en la pupila. Sí, que no pudiste meter bien la mano para Exacto. Y desviarlo, luego, ¿no? Pero fíjate que creo que sí tiene mucho que ver con el trabajo personal. Ujú, Yo te cuento qué me pasó esta semana, fue muy divertido para mí, ujú, porque mi hijo fue a mi casa y, bueno, ellos ya no viven conmigo, pero de todos modos vamos viendo, yo siento que todos los errores que cometemos ujú, sirven para aprender, siempre. siempre. Entonces, cuando cometes un error, y ustedes lo saben, por el rincón de los errores, es, pues, casi que un diamante que tienes ahí enfrente. Y me habló por teléfono y me dijo: "Oye, mamá, rompí la manija de la puerta de la casa". Y yo dije: "Ah, caray, pues, ¿cómo?". Pues, es que la cerré y no cerraba, con las lluvias la madera se ha hinchado, y, pues, entonces le di más fuerte y no cerró, y le di más fuerte y, pues, no cerró, hasta que le di mucho más fuerte y me quedé con la manija. En ese momento, de verdad les confieso, yo decía: "Bueno, le voy a decir 20 cosas". Pero es como, a ver, mi vida, ¿y qué hiciste después? No, pues la tuve que cerrar por dentro, ya me quedé con la manija, ¿no? Y entonces entré por otro lado. Y dices, es que la vida es así. Si yo me le voy a la yugular en ese momento y lo medio quiero matar, es más bien, ¿qué aprendiste de esto? Pues mira, mi amor, cuando la madera se hincha, las puertas a veces no se pueden cerrar. Yo te recomendaría que la próxima lo hagas con un poco más de cuidado. Pero ya no me lo tomo personal. En otro momento de mi vida sí te podría haber dicho que le hubiera gritado 4 cosas en el teléfono como diciendo: "¿Qué tú no piensas? claro. Que una puerta hinchada no se puede cerrar. Te pareces a tu papá, que tampoco piensa como tú", ¿no? Ujú. Porque muchas veces eso hacemos. Hay una frase que me gusta mucho que dice que de una mujer depende en gran medida que sus hijos quieran a su papá. Yo sí creo que eso es un fact. O sea, no podemos generalizar, pero Exacto. de ¿Cómo mi es? cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo Yo así? soy un claro yo y mis hermanos somos un claro ejemplo. Ojo, no quiere decir que mi papá haya sido un mal padre, pero sí creo que cuando mis papás se divorciaron, mi mamá tuvo muchísimo que ver, Ujú, justo porque la adolescencia y era una edad muy difícil, de entrada ni les hablas, no quieres ver a los papás, ni a la mamá, ni a nadie. claro. Y mi mamá fue fundamental para que conserváramos la relación con mi papá, Ujú, para que sus problemas de adultos no afectaran bueno, mi papá con mi mamá pudo haber sido como haya sido, pero ujú, como papá ha sido así, así, así. ujú. Y yo creo que las mamás en ese sentido sí tienen una responsabilidad, pero además un poco nato, creo. Muchas veces se tragan cualquier cosa con tal de Sí. ayudar a que los hijos sí sigan teniendo al papá en ese lugar. Sí, Mari María, a eso me refiero un poco, ¿no? Alguna vez lo dije así en redes sociales y me decían: "A ver, ¿cómo?". Ujú, Además de todo lo que yo tengo que hacer como madre soltera, aparte me estás viniendo a decir que de mí depende que nuestros hijos quieran a su papá. sí, que sí. Y es que tienes toda la razón. Mis temas como pareja son mis temas con la pareja. Y es muy diferente que yo involucre a mis hijos ahí, porque eso puedo estar generando una herida que tampoco tendría yo por qué. Y en este ejemplo que yo te daba, ¿no? Es como, te pareces a tu papá. Ujú, Si después lo que quiero es que mis hijos o que los hijos tomen a papá, pues es muy lógico que un hijo llegue y te diga, ¿cómo quieres que me lleve bien con mi papá si una de las figuras más importantes de mi vida, que eres tú, habla mal de habla mal de él y me dice cosas terribles de él? Y sí, creo que es una gran responsabilidad que tenemos, de decir, en mis cursos, lo que comentábamos hace rato, ¿tienes todo mi permiso de querer a tu papá tanto más que a mí? qué delicado ahí, ¿no? Si uno como madre ve, ¿no? Que porque luego tampoco voy a generalizar, pero pasa mucho, o he escuchado mucho,
papás que dicen: "Te prometo que voy a ir por ti para llevarte a tal", Ah, Y no y no llega. llegan. ay, sí. Y entonces ahí la pobre la mamá se tiene que tragar el dolor del hijo y elegir hablarle mal del papá o suavizar la cosa, ¿no? Para que no como que no hacer más grande la herida que yo recuerdo siempre haberle dicho a mis amigas que de repente pasaban por eso, desde mi experiencia como hija también uno crece y uno siempre se da cuenta. Uy, acabas de tocar un Claro, no puedes punto. subestimar a los niños No, No, ni a los adolescentes no. que se dan exacto. cuenta, O sea, no le eches sal a la herida, pero los niños se dan cuenta. por Y se van a dar supuesto. cuenta siempre quién fue mamá y quién fue papá. El telón siempre se abre, creo yo, Sí. Sí, ¿no? Vamos creciendo y nos vamos dando cuenta de eso. Ahora, sería padre que nos demos cuenta antes de que nuestros padres fallezcan, Ujú, porque luego también puede suceder que es, bueno, mi mamá siempre me habló mal de mi papá y ya mi papá falleció y ya no tuve la oportunidad ujú. de saber. de saber o de por lo menos mirarlo diferente. Sí, porque en ese caso la mamá lo que podría hacer es generar un poco de empatía como pueda, ¿no? O sea, Ujú, en vez de hablarle más mal del papá, es nada más como decir, bueno, igual, tu papá no pudo por tal cosa, ujú, ¿no? No sé, Claro, yo creo que no hay que echarle sal a la herida, ujú. pero creo que ni endiosarlo, güey, tampoco debes No, cargar con el la tipo de responsabilidad. vínculo que el otro quiere generar con sus hijos. así es. Claro. Si el padre o la madre quiere generar un tipo de vínculo ausente, Ujú. pues eso va a recoger. Ujú, Si quiere eso. generar un tipo de vínculo descalificador, eso va, Ujú. eso va. Pero no echarle sal a la herida. Y yo creo que también hay un tema, un poco siendo como abogado del diablo, se dice en México, ¿no? Ujú, Ujú, sí, sí, sí. sí, sí, también. Siento como abogado del diablo es que en nosotros los hombres también tiene que haber un ejercicio muy poderoso en los casos de separación, de manejar el dolor que pueda un hombre tener y no hablar hablar mal, ni aliarse con los hijos, con la mamá. Ujú, No importa si hubo una gran herida, no importa si hubo infidelidad, no importa si hubo una época muy difícil, eh, hay que intentar hasta donde sea posible que los hijos estén primero. Ujú, sí. Siempre, bajo cualquier circunstancia, no importa que esté amenazado lo económico, que a veces para el hombre lo económico Uf, es lo más fuerte y a veces para la mujer es la familia, ujú, eh, no importa, poner los hijos hasta donde sea posible, porque puede que uno un día se resbale uno, se le salga un mostrico, pero ujú, hasta donde sea posible, poner los hijos siempre primero. sí, es que yo creo que la responsabilidad ahí no tiene que recaer en la mujer, sino en ambos, en el sentido de que el hombre también puede hacer que los hijos odien a su mamá. claro, Claro, O sea, claro, tienen una gran responsabilidad los 2 de tratar claro. de no hablar mal del otro, por lo menos, desde Esto el que inicio. dices me recuerda a algo, que es que el peor se dice por ahí que el peor acto de venganza de una madre contra un padre es poner a sus hijos en su contra. Eso. Pero yo no creo solamente que sea el peor acto de venganza de una madre contra un padre, también creo que puede ser el peor acto de venganza de un padre contra claro. una madre. Y que tristemente los que peor la pasan y los que la pagan son los hijos, durísimamente. Ellos son los que más pierden. Y al final de cuentas son vínculos que son los 2 vínculos más importantes. El primer hombre de una mujer siempre va a ser su papá, Ujú. y la primera mujer de un hombre siempre va a ser su mamá. ¿Cómo es esta relación con mis figuras primarias, paterna y materna? Porque aparte desde ahí voy a elegir pareja el día de mañana, Eso es verdad, ¿verdad? desde Siempre. Eso ahí. suma un montón. Quizás no siempre, pero tú crecer, por ejemplo, tú creces en un hogar y nunca ves un trato cariñoso con tus papás No. y empiezas a creer que eso es así, Ujú. ¿no? Ujú, O ves una forma como te tratan y empiezas a creer que eso es así y ujú, no necesariamente es así. Dicen que buscas lo mismo o lo opuesto, ujú. también puede pasar. Normalizas cosas. Sí. Oye, yo creo que aquí podríamos hablar horas, pero, mm, pero Y yo. tenemos una sección clásica aquí en el Venga, Rincón de los Errores que no podemos dejar pasar venga. porque la hemos llamado el error favorito.
y todo el mundo aquí pasó por ese. Ujú. Ay, sí. Y es que hay cosas que en el pasado fueron un error, una equivocación, una mala decisión, lo que sea, Ujú, aunque hoy no la llamemos así como sea, pero que fruto de eso terminamos convirtiéndonos en mejores seres humanos, en ujú, mejores personas. sí. ¿Cuál pudo haber sido tu error favorito? Mi error favorito, Efren, sin duda yo creo que no haber aprendido a tiempo a poner límites. Creo que ese es un error que cometí, eh, que me llevó a saberlos poner el día de hoy. Pero fue como muchas veces me he cuestionado y he trabajado mucho en terapia, ¿qué fue lo que me llevó a divorciarme? Y el divorcio creo que ha sido una de las heridas más fuertes que Ujú, he tenido. Entonces fue como, ¿qué me llevó hasta allá? Porque creo que lo que no se mira se repite. ujú, Y yo creo que yo debí de haber tenido más conversaciones, pero no tanto queriendo agradar al otro o evitando muchas veces el pleito. Me llama mucho la atención lo que decías hace rato. Es como muchas veces ya lo que no queremos es el otro ya le dices al otro lo que quiere escuchar para ya evitarte el pleito, ¿no? Y yo creo que me faltó a lo mejor ser como más suave a la hora de poner límites, saberme comunicar mejor y sí ponerlos, mm. sobre todo eso, ¿no? ¿Y tú te divorciaste justo en la adolescencia de tus hijos? Justamente, Marimer, justamente, porque aparte era eso, Ana tenía 12 y Rodrigo tenía 10, Y eran pu muy y chiquitos. puedes pensar que fue, o sea, que sí la crianza fue la que detonó toda Sí. su separación. Sí, totalmente. Teníamos una forma de pensar muy diferente, no llegábamos como a esta parte de entendernos. A mí me costaba mucho trabajo porque yo era muy rígida, muy controladora, creo que vivía con mucho miedo. Creo que muchas veces controlamos, al menos no, yo controlaba por miedo. Ujú, Era como, tengo tanto miedo de que las cosas no salgan bien, bien. que entonces yo me volví muy controladora. Y eso no ayudó a nada en el sistema familiar. La verdad es que no. Y tuve mucho que trabajar porque sí te puedo decir, y sí les puedo decir, que yo estoy muy orgullosa del papá de mis hijos, porque tienen una relación hermosa. Creo que mis hijos han aprendido una parte de la vida linda. O sea, ellos han aprendido a disfrutar, se adaptan a cualquier situación, tienen una gran alegría de vivir. Y eso se los enseñó su papá, Mm, definitivamente. Lo que sí yo lamento mucho, en mi parte, si separamos esta parte, un gran error es no haber podido con esa persona, sí haber hecho un equipo, claro. que es lo que yo siempre como que soñé, como lo que quería. Y a partir de ahí dije, no, hay que aprender a poner límites, pero bien puestos. Y no desde un lugar agresivo, Claro, porque Claro. claro. no, no. Es que es un reto muy transformador porque Ujú, a mucha gente se le fractura la vida en una etapa, lo que hemos ujú, dicho, ¿no? Está la etapa en la adolescencia, se está divorciando, ujú. la perimenopausia, Ya. No, 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 Y Efren, todo, todo sí. el mismo fin de semana. Sí, Como, sí, sí, sí. súmale. y por eso la vida se fractura y se transforma. Y si uno sabe gestionarlo, se transforma a un lugar que te eleva a varios pisos, Ujú, ¿no? Y si no sabes, te puedes quedar ahí pasándola mal muchos años. sí, Recapitulando, hay que ser más empáticos con los adolescentes, mucho. no tomarse las cosas personal. Bien, Podemos casi, casi asegurar que si tú como padre, y si están los 2 mejor, haces cambios en ti, la relación va a cambiar sí o sí. sí o sí. Y el adolescente lo que quiere es sentirse escuchado y no solo, en ese Exacto, momento de su vida. exacto. Yo creo que lo que necesita el adolescente fuertemente es sentirse mirado, reconocido y amado. Con esas 3 cosas es como se sienten, bueno, tengo aquí un vínculo fuerte y entonces voy a recurrir a contarte lo peor que me pasa. Y sí voy a pensar en ti como una figura que si estoy en un problema, al primero que voy a recurrir es a Es a ti. ti. ¿Tú recomiendas que el curso que tú das, que es online, o sea, lo pueden hacer online, em, que estén, si existen los 2, que estén los 2? No importa si están separados, peleados,
enemistados, Exacto. porque si existe el papá, es importante que esté en la crianza, si se puede, ¿no? Sí, he tenido experiencias increíbles en el curso. Me ha tocado papás que divorciados se juntan a echar botanita y copita de vino Ujú. y toman el curso juntos y luego se separan, Buenísimo. ¿no? Otros que lo toman, uno está en un lado y otro en otro. ¿Y en cuánto tiempo? O sea, si la gente toma el curso, puede ver, o sea, cambios muy rápidos, porque son cosas que son fáciles de cambiar en el adulto. No es como una terapia que te vas a dar a 2 años, pues ya el adolescente No, cumplió 20 y se te fue de la casa. fíjate, te voy a contar qué pasa con el curso. Yo lo que vi es que, ¿qué tenía yo que hacer lo más rápido para recuperar la relación? Y a mí me gusta que desde la sesión 1 que tú tomes conmigo, ya empieces a hacer cositas muy chiquititas, pero que el adolescente se dé cuenta. En las primeras 5 sesiones tú ya ves un cambio. ¿El adolescente participa o es de los papás? No, nada más de los Qué papás, padre. solamente, porque si Mejor no, aún, porque si no, te Claro. puedo dar yo le puedo dar el arma al adolescente para que claro, vea cómo funciona el sistema familiar. Y entonces ya del chantaje que pasamos, de los 4 puntos de Fren, nos sí, vamos a ir al, ¿qué te puedo yo decir? O sea, Claro, ya al después nivel del máximo. doctorado, ya el máximo, Al la bomba nivel atómica. cuántico. Sí, y bueno, supongo, digo, es un tema ya, o sea, podemos estar a 60 horas, sí, también si hay una adolescencia con drogas, con alcohol, o sea, debe claro, haber muchos casos distintos, Más claro. retos. retos más distintos, pero Sí, bueno. más complicaditos. Y ya después del curso, que logres tener una buena relación con tus hijos, entonces el otro día me dio mucha risa porque decían, ¿qué le desearías a los papás? Y yo la verdad es que les desearía que pasen por una profunda depresión, como la que yo pasé hace, ¿qué te puedo yo decir? 2, 3 meses, porque cuando tú logras tener una muy buena relación con tus hijos, lo que necesitas hacer es ponerles alas, Ujú. papá o mamá. Claro. Y me tocó la maravillosa oportunidad de tenerles que decir a mis hijos, oigan, chavos, yo ya los veo como muy cómodos aquí, yo necesito que su autoestima ya como que crezca, para que sepan bien lo que es poner una lavadora, ¿no? Ujú. ¿No creen que sería bueno que se independizaran y se fueran a vivir solos? Y me tomaron la palabra. Entonces, a partir de ahí dije: "No lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, no lo Sí, ese vuelvo es a un duelo que hacer". después tienen que vivir las parejas duro, ¿no? Sí, viene el Seguro. nido vacío, la Exacto. crisis de la mitad de la vida, pero yo la verdad es que todo pasa, creo que todo pasa y ya pasé esa depresión, pero no la pasé nada bien, que es cuando sí se van. Pero está rico porque tienes una linda relación y Claro. cuando regresan, sí Y regresan lo que decías, que regresen por por gusto y no gusto. a fuerzas. Sí, claro. Y supongo que ya para terminar, que por ende, no siempre, pero si ese matrimonio está fracturado justo como por la crianza y lo difícil que es criar, en el momento que esto se empieza a arreglar, puede ser que también el matrimonio empiece a estar un poco más cien por alineado, ciento, ¿no? 100%, Marimar, algo se mueve. Si tú te mueves del lugar, Total. el otro se va a Sí. mover. Sí, y el rol de la bruja y del tonto, Se Exacto, recalibra. se Se recalibra. recalibra. si no No, vuelven a ser Exacto. pareja. sí, 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 y se Exacto. apoyan unos a otros. Es rico sentir que alguien te Sí. cubre la espalda, ¿no? Eso, el equipo. El equipo, claro, claro. Qué rico, qué buena conversación. Sí, Qué delicioso. chévere. Muy bien. Muchas gracias por venir. No, hombre, Efren, a ustedes por invitarme. A los 2 los admiro mucho en lo que cada uno hace y este podcast es delicioso porque, los errores siempre hay que verlos como estos aprendizajes hermosos. Así es. Ujú. Así es que a compartir y a suscribirse. Sí, suscríbanse, acuérdense que es gratis en la plataforma que lo escuchen y compartan. Si les gustó este episodio, compártelos a sus amigos, a sus exes, a sus esposos, a sus novios, a los hijos no tanto. Exacto. Ay, nos vemos en lo mismo.